Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay varias escrituras que hay que observar en esa lectura, varias cositas. Apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes con sus santos profetas en las Santas Escrituras, y dice que era lo que había prometido a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Qué quiere decir? Que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado de Dios. ¿Cuándo? Bueno, cuando fue resucitado entre los muertos, según el Espíritu de Santidad. Por el que resucitaron de los muertos, recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Muy interesante, por amor de su nombre. Entre las cuales estamos nosotros, o sea, los romanos en ese caso, nosotros hoy en día, llamados a ser de Jesucristo. Yo no sé si eso ha pasado en la vida de ustedes y en la mía. A todos los que están en X parte, amados de Dios, llamados a ser santos, dos cosas importantes también pensando en ley y gracia. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo para meditar ahí un poquito. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree en el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien. Entonces estamos hablando de ley y gracia, ¿cierto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bien, eso es muy interesante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, pero también cuando amamos sus mandamientos. Eso está interesante también porque los mandamientos están en la ley de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, la ley. Yo no sé cómo será eso. A ver qué nos va a decir el Espíritu Santo en este tiempo. Pero también dice, sus mandamientos no son gravosos. Y por allá hay una escritura que dice que la ley fue abolida, que ya no, que ya sí. Entonces necesitamos estudiar un poco para poder entender lo que la escritura está hablando sobre la ley. Aunque ya en un tiempo atrás, ya bastante tiempito atrás hablamos sobre la ley y hablamos sobre la gracia, además, estudiando todo el Antiguo Pacto, estudiando Gálatas, Romanos y demás. Para la enseñanza que quiero transmitir por el Espíritu Santo, además, necesito hacer este piso, hacerle este piso a la enseñanza que voy a traer, que son las bienaventuranzas. Entonces, para estudiar las bienaventuranzas necesitamos entender muy bien todo esto que vamos a ver en esta y en la otra semana seguramente, para poder entrar a las bienaventuranzas. Y si no, vamos a seguir, digamos que diciendo algunos de nosotros, para no decir que todos,
viendo las bienaventuranzas desde una óptica que no es la óptica que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que vamos a empezar a trabajar. No, yo no voy a ver la ley en la profundidad, sino no terminaríamos en un año de estudiar la ley, que es una cuestión muy grande, muy tremenda, pero sí voy a hacer algunos apartes muy sencillos sobre la ley para que avancemos en la enseñanza que quiero dar sobre las bienaventuranzas. Deuteronomio 10:13. 10:13 dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Muy bien. Entonces, desde el 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Dios, a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso era solamente para el pueblo de Israel. ¿Qué piensa? Dejémoslo ahí. Dice el 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que no son gravosos, dice Juan, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, ¿cierto? Bien, dejémoslo ahí. Eso hasta el versículo 22 es bien interesante esa parte, pero estamos ahí bien. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien. La ley, ¿cómo es? Y es una verdad, dice el Espíritu Santo, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué será santa, justa y buena la ley y el mandamiento? ¿Por qué será? Esa es una buena pregunta que hay que hacer. Bien. Fernando. Pienso que pues es santa, justa y buena, primeramente porque el que las dio es eso. Son esas características de él, santo, justo y bueno. Me parece excelente y no le agregue más. El que las dio es santo, justo y bueno. Muy bien. Vamos a Deuteronomios un poquito. Quiero hacer todas estas lecturas para después orar y vamos a ver si podemos entrar en esta enseñanza. Estamos en Deuteronomios 10. Dice desde el 14, que ya leímos el 12 y el 13, dice así. Dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a ustedes de entre todos los pueblos, como en este día. Dios escogió un pueblo para amarlo. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Desde el comienzo, este versículo 16 ya estaba en el corazón de los israelitas. Es claro, Dios: circunciden pues el prepucio de su corazón. ¿Era solamente el prepucio físico? O también ya es una invitación a la circuncisión verdadera. Ya ese versículo 3, cuando dice: circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. ¿Quién tiene otra versión para esto? Para hacer una pregunta. Circunciden su corazón quitándose sus actitudes paganas y dejen de ser tercos. ¿Qué era lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo? Dejen de ser tercos. Que también era del tema del corazón. Que era tema del corazón. ¿Qué dijo Edna? Que dejaran de ser tercos, porque ellos ya conocían, ya sabían lo que debían hacer. Circunciden el prepucio de su corazón. ¿Era el prepucio solamente como a todos los hombres a los 8 días de nacido había que hacerles, según la ley? ¿O Dios lo puso un poquitico más arriba? Circunciden el prepucio de su corazón. Entonces, si ustedes miran con atención, como a mí me toca también, circuncidar el prepucio de su corazón, ¿de qué está hablando?
ya hacia dónde está dirigiendo la ley, qué quiere mostrar con la ley, cuál es el norte que tiene la ley cuando lanza estas frases nuestro Señor Dios allí al pueblo de Israel. ¿Quién tiene una respuesta? Yanira, bueno, Yanira, ¿hasta a dónde está lanzando ese versículo, hacia dónde está dirigido? Por nombrar uno tan fácil como ese. Pues bueno, no sé si responde a su pregunta, pero obviamente aquí ya nos está ubicando en lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, ¿cierto? En la gracia. Muy pero bien. habla en pensamiento, ¿sí? Deje ahí, la gracia. Deje ahí, Yanira, está perfecto. Está apuntando a la gracia. Toda la ley, todo lo que la ley dice, apunta a lo mismo. Por eso la ley es santa, justa y buena. Está apuntando a lo mismo, no va a cambiar. La ley va a ser, como dice la escritura, y vamos a ver el camino que nos va a guiar, o el ayo, o el amo, o el sirviente que nos va a llevar al Señor Jesucristo, por ponerlo en palabras nuestras, ¿cierto? Bien, circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Todo eso hay que mirar a la luz de lo que Dios quiso mostrarle al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios dándole la ley a ellos? Diciéndoles tantas cosas como les dijo todo en el antiguo pacto, ¿cierto? ¿Qué era lo que él quería? Dice diciendo, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese extranjero ahí está incluyendo Dios a los que no son del pueblo de Israel. Amarás pues al extranjero, porque extranjeros son en la tierra de Egipto. ¿Desde cuánto hacía que estaba anunciado eso? A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto, como la salida de Egipto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Era fácil eso? Y comprendan hoy, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido? Los hijos de ellos, los papás de los, ¿cómo es que dice aquí? Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Los únicos que han visto eso son los viejos, los que vieron todas las maravillas de Dios en Egipto. Y sus señales y sus obras que hizo en medio de ellos en Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar sobre ellos cuando venían sobre ustedes, y Jehová Dios los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán. Nuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues, dice el versículo 8 del 11, todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que sean fortalecidos y entran y posean la tierra a la cual pasan para tomarla. Todo sobre lo que estaba tratando de decir ahorita Yanira sobre la mente es verdad, pero vamos a tomar desde la gracia, ley y gracia, a ver qué vamos a aprender. Para que sean prolongados sus días, para que les sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Todo esto tiene que ver. La tierra a la cual entras a tomarla no es como la tierra de Egipto, donde han salido, donde sembrabas tus semillas. Allá donde salieron tenían que sembrar las semillas. Y regabas con tu pie como huerto y hortaliza. La tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de las lluvias del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Bien,
Si obedeces cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recuerden que esta lluvia seguramente se entendió físicamente, pero es esa sabiduría, ese entendimiento para las escrituras, para la voluntad de Dios, ¿cierto? Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, a esta tierra, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, va a haber fruto. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos, etcétera. Hasta ahí. Eso se puede leer y leer y leer. Hace un par de meses atrás les dije que, o semanas, o sea, que sería muy bueno echarle un repasito a Números, Levíticos y Deuteronomio. Muy bueno sería estudiarlos muy despacio. ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál era el propósito de todo lo que Dios hablaba? Yo tengo algunas preguntas anotadas en mi cuaderno que dicen así. Hablando sobre la ley, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y yo no estoy hablando de leer literalmente como leemos nosotros, sino qué es lo que dice la ley. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿A quién fue dada la ley? ¿Cómo fue entendida la ley? ¿Cómo es entendida la ley hoy? ¿Cómo la usaron los que eran regidos por la ley? Todo el pueblo de Israel, ¿cómo usó la ley? ¿Qué entendió de la ley? Son cosas o preguntitas que hay que hacerle. Yo escribí unas cuantas, pero seguramente hay muchísimas formas de hacerle preguntas a la ley que nos pueden sacar a nosotros de dudas o enredarnos más o algo, que de todas maneras para eso son el cuerpo de Cristo, para poder hacer un análisis bien profundo sobre lo que la ley es, para qué era, qué propósito tenía, cuál era el sentido que había en el corazón de Dios cuando Él le dijo a Moisés que subiera al monte para darle la ley. Entonces, que el Señor abra nuestro entendimiento para mirar esta enseñanza y poder entender un poquito más sobre la ley. Yo no tengo toda la enseñanza, vuelvo y le repito, saqué unos apuntes apenas, porque realmente esto tiene mucho que estudiar para poder conocer a nuestro Padre, para poder conocer a nuestro Hacedor, para poder conocer al Señor Jesucristo. Necesitamos hacerlo, que fue lo que hizo el apóstol Pablo, que fue lo que dijo Lucas cuando dice que diligentemente investigó, trabajó, indagó, porque le tocaba hacerlo. Le tocaba empezar a buscar en las Escrituras qué era lo que había pasado. Venga, vino el Señor Jesucristo y ¿esto qué es? Entonces él se escribe en Lucas y se escribe en los Hechos, habiendo investigado muy diligentemente todos los sucesos, todos, habiendo estudiado, para poder dar con acierto la verdad que el Espíritu Santo quería que se diera. En el Pentateuco, si ustedes lo observan atentamente, van a encontrar leyes sobre los sacrificios, sobre los animales limpios y impuros, leyes acerca de la lepra, de no comer la sangre, leyes de santidad y justicia, leyes sobre los celos, sobre la purificación, leyes sobre después del parto, leyes sobre la menstruación, leyes sobre las ofrendas, leyes sobre los sacerdotes, sus vestiduras, leyes sobre ser testigo, leyes sobre el casamiento, sobre la idolatría, leyes absolutamente para todos, para absolutamente todo. Había una ley para cada cosa. Ley para una persona que mató a alguien, qué tenía que hacer, si la mató accidentalmente, si no, leyes para el que roba, leyes para el que adultera, leyes para el que miente, leyes para el que tiene dioses que no era Dios, leyes para el homosexualismo, todo un conjunto de leyes que suman, según los expertos, 613 leyes para que el pueblo de Israel las cumpliera. Todo trabajaba, o la idea de la ley, de haber Dios dado la ley, era mirar la moral, lo social y lo religioso de su pueblo.
moral, social y religioso. Todo trabajaba la ley, instruía en cada área de la vida, de cómo vive una nación, de qué se trata de estar bajo la ley, como cualquier país. ¿Qué sería un país sin leyes? Esto sería un desorden terrible. Un país sin justicia, pues terrible también, ¿cierto? Entonces, generaba un orden, tanto moral, social y religioso, en los pueblos, político y todo lo demás. Ceremonias y ordenanzas muy estrictas, pero tenían una finalidad, tenían un propósito, siempre tenían un propósito de eso. Mantener vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con él. Siempre tener a Dios presente. Cada vez que iban a hacer una ceremonia, iban a cumplir algo, el que tenía que estar presente era Dios. Siempre la comunión con él, su creerle a él, su agradarle a Dios, haciendo lo que el Señor había dicho a través de la ley. La ley, esto es algo que encontré escudriñando por ahí. La ley es la reflexión misma de la naturaleza de Dios. O sea, ¿de quién habla la ley? De Dios. Dice de su carácter, de su naturaleza. ¿Quién es él, cierto? Dios habla en la ley de la abundancia de su corazón. Dios habla de lo que es su corazón con respecto de su pueblo, de lo que él quería, de lo que él deseaba. Que el pueblo entendiera quién es Dios. Entonces la abundancia del corazón era la que Dios quería poner en el pueblo, en el corazón de Israel. Por eso la ley, como dice allá que leímos en Romanos, es santa, justa y buena. En la ley y el mandamiento, ¿cierto? En Romanos 7. Entonces, en la ley están incluidos los 10 mandamientos, que es una vida son reglas para la vida social. El trato entre personas, se llama la socialización, las relaciones interpersonales, ¿cierto? Para eso eran los 10 mandamientos. Era una expresión absoluta de la voluntad de Dios para un pueblo como Israel. Una expresión. Un pacto de obras entre Dios y los hombres. Nunca los pactos es entre hombres y Dios, porque eso no tiene ningún mérito. Es entre Dios y los hombres. Entonces Dios le dice, haga esto, y al final vas a ser bendecido, vas a vivir. Tenía que hacer el hombre todo esto que Dios le había dicho. Pero, esa ley que era santa, justa y buena, yo no sé cómo lo vamos a entender, pero para eso vamos a estudiar, es incapaz de salvar y otorgar vida eterna, comunión con Dios. Era incapaz de hacerlo. Pero había una razón por la cual la ley era incapaz de dar vida eterna. ¿Saben por qué razón era? Por la incapacidad del hombre para cumplirla. Bonito hubiera sido, hago comillas en ese bonito, que el pueblo de Israel hubiera entendido que era incapaz, que cada vez que miraba la ley se diera cuenta que no, yo no la puedo cumplir, yo no soy capaz, e ir de rodillas a Dios y decirle, Padre, o Dios, o Señor, o Rey de Reyes, o como le quisiera decir, mira, yo no soy capaz de hacer esto. Seguramente, sigo pensando en mi mente, ¿cómo se llamará eso? Fantasiosa un poco. El Señor Jesucristo hubiera venido más pronto de lo que vino. Allá cuando dieron la ley y apenas se le leyó la ley al pueblo y la ley y empezaron a mirar semejante montón de cosas, haber dicho, no podemos, Señor, no podemos, ayúdenos, que no podemos. Pero no sucedió así, desafortunadamente. Bien. La ley era incapaz de salvar y otorgar vida eterna a causa de la incapacidad del hombre para cumplirla. Era imposible que el hombre la pudiera cumplir. Encontré que la ley es un amo difícil, muy difícil, porque en el momento en que se quebrantara uno solo de sus puntos, de una vez había condenación. Puede cumplir 612 mandamientos, pero si fallaba en uno, ese amo que era la ley, condenaba, muerte, no había nada que hacer, por cualquiera de los eventos había muerte. Bien.
la ley produce condenación y fallar era inevitable para cualquier ser humano. Es inevitable para el que quiera vivir bajo la ley. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en las bienaventuranzas. Cuando miramos las bienaventuranzas no bajo la gracia, sino bajo la ley, se distorsiona totalmente la enseñanza, cuando la miramos bajo la ley. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este trayecto de estudio, no hoy, sino a partir de la siguiente semana, si Dios nos lo permite, es poder ver las bienaventuranzas desde la óptica del Señor Jesucristo, que es el que las está dando, el propósito que Él tenía cuando estaba hablando allí en ese monte, en esa montañita allí, cuando Él estaba hablando allí, ¿qué era lo que Él tenía en mente? ¿Qué era lo que el pueblo que lo estaba escuchando, toda esa multitud de personas, debiera entender que el Señor Jesús les estaba diciendo? Eso es lo que vamos a ver. Es algo muy lindo y que vale la pena realmente estudiar. Bien. Dice Santiago 2:10 que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Y el que no cumple la ley, muerte. Así de sencillo era eso y de fácil. Hebreos 7:19, Egna. Hebreos 7:19, lo que está entre paréntesis, por favor. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Solamente tenemos que entender en la medida que vamos estudiando que la ley es una guía que nos está mostrando nuestra necesidad de la gracia, que solamente puede ser hallada en la promesa de Génesis 3:15. En ese Mesías, en ese Salvador que había sido prometido desde Génesis 3:15. No perfeccionaba nada la gracia, absolutamente nada. Eso solamente, como hemos visto siempre, era como la sombra de lo que había de venir. Era algo tan natural que el propósito de eso natural era mostrar lo espiritual, que el pueblo pudiera entender lo espiritual de la ley, ¿cierto? ¿Qué era lo que eso quería decir? Porque a la final no perfeccionó nada, no limpió nada, no santificó nada, no perfeccionó nada la ley. Bien. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Y ya lo habíamos leído, me parece. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gracias. ¿Quién tiene una versión que no sea Dios habla hoy? La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiarnos en Él. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo de lo que pasó con ellos allá. La ley fue un maestro, fue una guía que los llevó a Cristo. Pero ¿cómo los llevó? Es la pregunta. Nosotros tenemos que hacernos preguntas cuando encontramos versículos como esos. ¿Cómo así que fue un ayo que nos llevó a Cristo? ¿Qué significa que la ley llevó a Pablo a Cristo? Para ponerlo solo a ellos, o a los Gálatas, o a los romanos en ese momento. La ley fue un maestro, un guía que me llevó a Cristo. ¿Y eso cómo pasó? Mágico. ¿Eso fue una obra milagrosa? ¿Cómo fue eso? Hermana Egna, que tiene otra versión. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Nos llevó a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Porque la ley, ¿qué justificó, qué limpió, qué perfeccionó la ley? Nada. Pero esa ley sí tenía como propósito llevarme a Cristo. Entonces, ¿cómo nos llevó la ley a Cristo? A ustedes y a mí, si estábamos bajo la ley o no, yo no sé, pero eso es lo que vamos a estudiar la semana entrante. En todo caso es, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo lo entendió el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que el apóstol entendió que quiere transmitirle a la iglesia de Galacia? Que la ley lo llevó a Cristo. Bien. La ley mosaica, conocida como la Torá o la ley de Moisés, como estamos viendo ahorita, es un conjunto de reglas, de mandamientos, de haceres que bajó Moisés del monte Sinaí dadas por Dios para el pueblo de Israel. Todos están en los primeros 5, ahí se encuentran todas las leyes que componen la ley mosaica. Bien. Era un pacto de Dios con el pueblo
tenía un propósito, que era identidad y relación con Dios. El pueblo de Israel tenía esa ley que Dios estaba dando, lo que generaba en el pueblo de Israel era identidad. ¿Por qué? Porque ningún otro pueblo lo tenía. Dios les dio hasta ley sobre los alimentos, una dieta, ley dietaria la llaman los teólogos, para qué comían, qué no comían, de qué manera lo debían hacer, en qué horas, etcétera, etcétera, que los hacía diferentes a los demás pueblos y los identificaba a ellos como pueblo único y con un único Dios, además de todo. La ley era realmente maravillosa. Les daba al pueblo de Israel sentido de pertenencia. Le daba sentido de pertenencia, no era por dar una ley como quiera, sino un sentido de pertenencia. Yo pertenezco ¿a quién? Al que me dio la ley. Eso me identifica con el que me dio la ley, realmente. Pero quiero hacer un paréntesis aquí pequeño, y es ese pueblo que en ese momento recibe la ley y que tenía todos estos propósitos, identidad, pertenencia y demás, un día le dijo a Samuel, no queremos más de eso. No queremos más. No queremos que Dios siga siendo nuestra identidad. Necesitamos que un hombre nos gobierne, un hombre no es un presidente. Necesitamos que ser igual que todos los demás pueblos. Y eso genera en una sociedad decadencia. Eso genera un declive hacia la inmoralidad, hacia lo más absurdo que se puede imaginar el ser humano, cuando los hombres buscan estar bajo el gobierno de otro, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y que hasta nuestros días estamos viendo cómo una sociedad se va degenerando de acuerdo al pensamiento del hombre, no al pensamiento de Dios. Porque nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que mantenernos firmes y seguros en lo que Dios nos ha contado de Él, nos está contando y nos contará. Tenemos que estar firmes y seguros en que la gracia vino y que por fe fuimos redimidos, perdonados y tenemos vida y vida eterna, y que nuestro pensamiento no tiene mezclas. No se mete como le pasó a este pueblo, se mezcló con todos los pueblos de la tierra, adoró cuanto Dios encontró, etcétera, etcétera. Entonces, ellos más adelantico, aquí estamos diciendo que Dios estaba buscando que ellos tuvieran identidad y sentido de pertenencia, que supieran a quién pertenecían y quién eran, pero ellos prefirieron más adelante decir, no te queremos a ti. Y podemos decir que esta sociedad de hoy, a nivel del mundo, le está diciendo en las mismas palabras, terribles además, no te queremos, no te deseamos. Entonces, una reunión como estas y como las que se están dando un domingo como hoy en las diferentes partes del mundo, hay veces es despreciada, hay veces es tenida en menos. ¿Por qué? Porque no me interesa. Tenemos tanta mezcla de mundo en nuestra mente que una reunión de iglesia, otra vez la iglesia y otra vez la iglesia, pero tampoco entre semana cogemos la Biblia para escudriñar, para estudiar, para trabajar, y ahí es donde vienen todas las cosas que sufre uno por no estar conectado con el Señor, que le pasó al pueblo de Israel. Que hay una escritura, Manny, me la busque, por favor, me haces el favor, en donde dice que estas cosas pasaron para que nosotros no caigamos en semejante gente, por favor. Entonces, todo lo que les pasó a ellos es para que a nosotros no nos pasara, era para que a nosotros no nos pasara, pero mira cómo está la sociedad. Y yo les puedo asegurar, mis hermanos, que la iglesia está permeada por el mundo, se los puedo asegurar, porque no se ama la escritura, porque no se ama el estudiar la escritura tampoco en grupos. Venga, yo voy a ir a estudiar la palabra con alguien, con fulano, con sutano, con el que sea, pero yo necesito estudiar, yo necesito tener una mente firme y segura, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dedicó a un hacer que lo condujo entre más a estar lejos de Dios, a no desearlo, a no quererlo. Esto que les estoy diciendo, se los digo con todo mi amor, pero con toda la esperanza más profunda de que amemos la escritura, porque no vamos para bien, la sociedad no va para bien, nosotros como creyentes vamos para donde vamos, gracias al regalo de Dios en nuestras vidas, pero no podemos descuidar ese regalo, porque entonces empezamos a hablar como los demás, a pensar como los demás y a pelear por cosas que no nos corresponden a nosotros. Entonces, esta es una invitación de verdad con muchísima esperanza de que aprendamos a amar la escritura
así como decimos que amamos al Señor, que es la palabra vida hecha hombre. Cierro el paréntesis, chulo. Esas leyes también traían protección y salud al pueblo, como por ejemplo no coma sangre, y también las leyes de los sacrificios, cómo tenían que hacerlos, qué debían comer, qué no debían comer, qué debían desechar, bueno, etcétera, todo eso. Era un código de conducta moral y ética que regulaba la vida cotidiana de ese pueblo, las relaciones entre las personas, como había dicho antes, relaciones sobre los asesinatos, el adulterio, el robo, etcétera. Ese era un orden social y moral, lo mismo que debe tener todo país y si no se desboca. Bien. Pero también la ley manifestaba una conciencia de pecado. Venía la ley me mató, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era un miserable pecador, que no podía cumplir la ley y que toda la ley me decía que estaba en la mala, mejor dicho, que cada vez que abría la Torá a mirar la ley, ahí me decía que usted es pecador y no había forma de quitarme el pecado. Porque ellos sí presentaban un sacrificio, pero al momentico estaban pecando, al momentico, y todos los años tenían que recordar sus pecados viejos para llevarlos otra vez a hacer un sacrificio. Pero esos rituales no les servían para hacerlos uno con Dios. Esos rituales era la invitación que venimos hablando hace un ratico, que miraran hacia donde debían ver, qué era lo que significaban esos rituales, qué fue lo que significó vestir a Adán y Eva con unas pieles, qué fue lo que significó enseñarles a hacer un sacrificio y de qué manera y qué animales eran los que había que sacrificar y cómo había que sacrificarlos. Todo eso conducía, como dice la Escritura, como un ayo, como un maestro, como un guía, a Jesucristo. Ningún ser humano podía cumplir completamente la ley. Para poder entender el Nuevo Testamento, también hay que leer la ley, hay que estudiarla, hay que trabajarla, a ver cuál es ese regalo maravilloso que estaba siendo anunciado desde antes, que la ley y la gracia venían cogidas de la mano desde siempre venían cogidas, la ley y la gracia, pero no, el pueblo de Israel no lo pudo entender. La ley también señalaba algo importante que yo anoté aquí como instrucción, porque me parece interesante para nosotros hoy, y es que enseñaba a la comunidad. La ley cogía y le enseñaba a todos los líderes de Israel, pero ellos como padres tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos sus mandamientos y preceptos. Cuando vayas por el camino, cuando estés sentado, cuando estés acostado, adentro, afuera, donde esté, por favor enseñe la Escritura, lo que enseñó allá la ley. Ese era el mensaje de la ley para aquellas personas que estaban bajo esas normas, enseñarle a sus hijos. Pues eso no ha cambiado hoy, nosotros bajo gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle a nuestros hijos. Por eso es que es necesario, vuelvo y repito, lo que dije en el paréntesis, estudiar, trabajar la Escritura, escuchar las enseñanzas de esta comunidad que no son, pues no somos los mejores predicadores y con toda la pompa que se pudiera decir, pero somos personas que tratamos de escudriñar la palabra para lanzar un mensaje de acuerdo al carácter, a la enseñanza de Dios para nosotros. Eso es lo más interesante, porque prédicas hay muchas, cientos, millones en YouTube, en toda parte, pero muchas de ellas dejan mucho que desear, en donde lo que hacen es esclavizar aún más a las personas. Si la ley esclaviza, hoy en día las enseñanzas esclavizan aún más a las personas. Bien. ¿En dónde es que está? Bien. Desde tiempos antiguos, también desde que se dio la ley, entonces también aparecieron los intérpretes de la ley. Aparecieron los saduceos, los fariseos y otro poco de personas que eran los que interpretaban la ley y la interpretaron muchas veces a su manera. Nada diferente a como interpretamos hoy la gracia, a la manera de muchos. Yo no voy a incluir a nadie, ni voy a señalar a ninguno, pero también el hombre toma sus interpretaciones así como hicieron con la ley. Por lo tanto, la ley se degeneró en muchas cosas, tanto que hoy muchas de esas cosas para los mismos judíos han cambiado, han dejado de ser, etcétera, etcétera, y ya pues hacen sus ritos de acuerdo a lo que cada cual piensa. De ahí salieron muchas sectas de los judíos también que van en contravía de la verdadera propósito de la ley. Entonces, lo mismo con la gracia. También se ha tomado de acuerdo al pensamiento de cada ser humano, de cada predicador, de cada maestro, lo que sea, y ha interpretado de cada teólogo, sobre todo,
cada uno con su sesgo, de acuerdo a lo que entendió y por ahí se fue y ¡pum! O sea, cada cual, y tiene sus seguidores, porque toda enseñanza humana tiene sus seguidores, realmente. Hasta este momento, ¿qué va quedando en el corazón de ustedes? Porque ya esto es apenas un recuento, vuelvo y les digo, esto es un recuento muy mínimo de lo que significa la ley para poder pasar nosotros a lo que vamos a estudiar en la siguiente semana. Yanira, ¿qué va quedando en su corazón hasta ahora con respecto de lo que se ha hablado hasta este momento? Me gusta que podamos tener claro, acá con mis hijos, claro, de que la ley sigue siendo una creación de Dios, ¿cierto? Y por tanto no se puede mirar con otros ojos, sino que sea justa, santa, justa y buena, ¿cierto? No se puede mirar con otros ojos en el momento bueno, en X conversación que ellos se encuentren con alguien que vea a Dios como un Dios injusto, ¿cierto? Entonces no poder tener eso súper claro, que Dios es santo, justo y bueno hasta el día de hoy y siempre. Entonces la ley es venida del corazón del Señor, que quería mostrarles en ese tiempo al pueblo de Israel y que me quiere dejar ver a mí cuando yo voy y leo textos como los del Antiguo Testamento. Y es poder tener que, le escribí aquí, es lo que se promete en la ley, o sea, la sombra que se veía en la ley se manifiesta en la gracia, ¿cierto? Es lo que puedo entender, o sea, la ley definitivamente es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque la gente se salvaba. Habían personas que se salvaban por creer que la ley estaba prometiendo a un salvador, ¿cierto? O sea, ellos lo veían a través de la ley. No porque quisieran cumplir la ley, hubo pocos que dijeron, soy incapaz de cumplir la ley, que pudieron ver que tenía que venir alguien que sí la pudiera cumplir por nosotros. Pienso que así fueron justificados en ese tiempo, es lo que estoy entendiendo. La lectura que había hecho, que no nos pase lo que les pasó al pueblo de Israel, es: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces ya tenemos un ejemplo, que era el pueblo de Israel, que no entró en el reposo, precisamente por lo que venimos hablando y lo que acaba de decir Yanira. Que no nos pase, que vivamos todavía, como hemos venido viendo hace rato y he hablado con algunos hermanos, todavía en la culpa, en la falta de perdón, en el desamor, en tantas cosas que todavía podemos estar, porque no hemos entendido, o porque no hemos querido entender, o porque no hemos dado el paso de fe que necesitamos dar para poder ser libres, porque eso fue que vino el Señor Jesucristo, a libertarnos. Bien. ¿Quién más quiere aportar un poquito? Yo, mi paz. Estaba pensando un poco en a causa de quién fue que sucedió, digamos, en el tiempo de Noé, lo de la inundación, ¿no? Y sabemos que fue por causa de los que conocían. Entonces, pienso un poquito en cuál es mi, digámoslo entre comillas, o bueno, no entre comillas, cuál es mi misión, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que voy a entender, qué es lo que Dios quiere de mí hacia la sociedad, hacia los demás, ¿cierto? Entonces, porque finalmente las personas que no conocen de Dios, pues son personas que no tienen ni idea de todo esto. O sea, sinceramente ellos son personas que en su pensamiento solamente hacen lo que su cabecita les manda, pero somos nosotros los que realmente estamos capacitados, los que el Señor nos ha dado la sabiduría, el conocimiento, quienes tenemos una misión, y es poder entender eso, es poder entender cómo lo debo hacer, cuál es mi parte dentro de esa misión, cómo lo puedo yo hacer. Entonces veo que por esa parte veo eso. Y por otra parte, me gusta lo que dice Yanira, y es el tema de la ley. A veces
para mí, no sé para los demás, pero para mí yo decía, no, pues es que pusieron todo ese pocotón de leyes, 600 leyes, y a duras penas a uno le dicen, usted tiene que ser, su esposo tiene que ser cabeza suya, y a veces a uno le cuesta trabajo. Entonces yo decía, 600 leyes, uy Dios, pues duro para todas esas personas, por eso tal vez no fue fácil cumplirlas. Pero al darme cuenta que era parte del pensamiento de Dios, o sea, fue dado por Dios, pues realmente cambia un poquito la percepción de lo que era la ley. Y pues fueron dadas por Él. Entonces, pues me cambia un poco la percepción al respecto y pues realmente me siento un poco tranquila de saber que hoy en día pues estamos salvos es por gracia y no por cumplir todos esos reglamentos o todas esas leyes que estaban, porque en realidad estaríamos fritos. Entonces, eso quería aportar. Y lo más preocupante es que son 613 leyes para ser buena esposa, para ser buen esposo, para ser buen papá, porque todo es un compendio de uno. Entonces, ¿cómo? Para cumplirlas. Y hoy que tenemos una sola manera o una sola invitación para poder ser todo lo que la hermana Egna dijo ahorita, y aún no entendemos por qué nos queda a veces grande, como ella me dijo. Milenita. Perdón, mi paz, pienso que es que digamos, a veces nos enfocamos, hablo por mí, en querer hacer cada partecita. Entonces, por decir, bueno, voy a ser buena esposa. Entonces, a veces uno dice, esta semana voy a ser buena esposa o voy a ser buena mamá. Pues entonces me enfoco como en esas 600 leyes que ya hoy no están, ¿cierto? Pero que tengo una y realmente no me enfoco en ella, que es amar. Y yo sé que pues realmente si yo amo, si todo lo hago por amor, pues entonces todas esas otras 600 van a salir a flote porque es el fruto de ese amor. Entonces pues creo que como que me cambia un poco la visión y es encárguese de amar. Aunque a veces uno también tiene errores en la manera de amar porque uno piensa que de pronto amar es dejar hacer lo que se quiera, ¿cierto? Entonces, por decir, pues hablo un poquito pues de mi rol de mamá. Entonces yo, sí, no, yo amo a mi hijo, entonces pues dejarlo hacer lo que él quiera. Pero el amar es realmente otra cosa. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué haría Dios si de pronto yo me equivoco de esta manera? Él no me va a decir, ay, no, tranquila, mamita, tranquila, no te preocupes, no, va a haber una consecuencia. Entonces mira que es diferente el amor que yo quiero tener al amor que el Señor me enseña a tener para con los demás. Entonces he venido como en esa transición realmente de que el amor también tiene consecuencias y pues que uno tiene que aprender a amar a la manera de Dios, que eso es lo que realmente Él quiere de nosotros. Bien, no voy a ahondar más en eso porque se va a tratar un poquito de eso lo que vamos a ver en la siguiente reunión, pero realmente Dios no nos enseña a amar a los demás. El principio es amarlo a Él y después a nosotros mismos para poder amar a los demás. Ese es un principio divino. Primero a Dios, porque si aprendo a amar a Dios, me aprendo a amar a mí mismo y entonces puedo saber cómo ser papá, esposo, esposa, etcétera, etcétera. Milena. Me ha gustado cómo el Señor se ha venido presentando durante estos domingos y hoy pues cómo se deja ver, porque puede ser que muchas veces había leído pero nunca lo había entendido, que la ley es santa, justa y buena. Y entender que en lo que dijo Hernando, que es la esencia de Dios. Entonces, o sea, eso me deja ver que entonces la ley no era tan, o sea, no es mala. Entonces, si no es mala, ¿por qué le causaba a Israel en ese momento tanto dolor, tanto daño? ¿O cómo se mostraba, sí? Porque si uno la leía y la miraba, o sea, se miraba tortuoso todo lo que tenían que hacer. Y, o sea, si Dios no es así, ¿por qué pasaba eso? Entonces eso me lleva a mí a mirar más allá de esa ley. O sea, ¿por qué pasó eso? Entonces me parece muy hermoso ver la ley buena, santa y justa. Eso me hace mirar más allá.
¿sí? Me invita, de verdad, ahí sí como que me anima a leer la ley. No me hace como, porque me da como miedo leerla, ¿sí? Decir, uy, no, esa tortura leer, pero entonces ver que no es tortura, entonces me parece muy bonito. Digamos que es tortura milenita y para todos mis hermanos, porque a quién de nosotros nos gusta que le digan que usted es un chismoso, usted es murmurador, usted es codicioso, avariento. ¿A quién le gusta? ¿Cierto? Pues a ellos no les gustaba nada. Entonces trataban de crear más normas sobre las normas para evadir un poco lo que la esencia de la ley decía. Entonces, así de manera sencilla como vamos, se va entendiendo perfecto. Sin tanta profundidad, vamos de una vez al corazón, a la mente del creyente, el de hoy, que fue lo que Dios quiso ir allá al corazón del pueblo de Israel, para que entendieran realmente que dependían de Él, que Él era su Dios, su único Dios, a quien debían seguir, su único Señor, su único Rey, pero que realmente no se entendió de parte de muchos. Camilo, ¿iba a decir algo? Quería decir que muchas veces, por mí, nosotros como creyentes vivimos de una manera que no puede manifestar ni entender eso que estamos hablando ahorita. Es decir, creo que hay dos palabras que pueden resumir esto, y es creer y amar. Nubiecita, ya en unos segunditos le doy la palabra, voy a expresar este pensamiento y ya le doy la palabra. Entonces, una persona que esté por ahí dándose una vuelta por la casa, de pronto se encuentra con la Biblia y la abre y empieza a mirar y empieza a decir, qué fastidio. Y mire todo ese reguero de leyes, todas esas cosas, tantas normas, tantas prohibiciones, tantos mandatos, muchas expectativas en eso. Yo, no, eso no me gusta, y cierra el librito y se va, ¿cierto? A ese todavía, bueno, ese todavía tiene algo de perdón, voy a decirlo entre comillas, pero cuando un no cristiano mira a los cristianos que cogen la Biblia, lo mismo que la cogió el otro señor, y empieza a prohibir y empieza a lanzar enseñanzas de un sinnúmero de reglas a seguir conductuales, que aquí, que si se portó así, que si se portó así, que hay que hacer esto, que mire y a señalar que ese pecó, que ese mire, que ese dijo, que ese tiene en el corazón, que cómo se viste, que cómo se peina, que cuál es la ropa que tiene, bla, 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 bla. Pues tampoco quiere venir al Señor, porque como el pueblo de Israel se ocupó de las cosas externas, ¿y cuántas comunidades ocupadas de las cosas externas? En lugar de mirar, como hemos hablado, de verme a mí, de verme frente a la escritura, frente a la palabra y decir, bueno, yo quién soy frente a la palabra. Entonces hay personas que tampoco quieren, ¿cierto? Venir al Señor Jesucristo porque no tienen un buen modelo. ¿Y sabe en dónde radica ese no buen modelo? En que la mayoría de nosotros los creyentes no entendemos la relación entre ley y gracia, entre ley y evangelio. No vemos la relación entre la ley y el evangelio, y como no se ve esa relación o no se entiende esa relación, pues un ratico vivimos bajo la ley y otros bajo la gracia, unas veces guiados por la ley y otras veces por el Espíritu Santo, y eso es una cuestión que uno dice, bueno, ¿esto qué tipo de vivencia es de nosotros como hijos de Dios, cierto? Hay unos que hablan de vivir por gracia y no por obras, como dice la Escritura. Entonces, como es por gracia, ya no es por obras, dice Romanos también, ¿cierto? Entonces, ¿realmente importa si obedecemos o no obedecemos la ley? ¿Eso importa? Es una pregunta. ¿Importa si obedecemos o no obedecemos la ley? Porque como ya es por gracia y la ley fue abrogada y todo lo demás, entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta para nosotros mirando la ley y el evangelio esta mañana. Vivimos por gracia, pero ¿cómo se vive? ¿Qué es vivir por gracia? ¿Qué es lo que eso significa para ustedes y para mí? ¿Hago obras? ¿No las hago? Bueno, eso ya lo habíamos visto cuando estudiamos Hebreos y Gálatas, pero bueno. Cuando no entendemos la relación entre ley y evangelio, la mayoría de las comunidades son llevadas a dos errores tremendos. Es el legalismo o la religiosidad, pero también el libertinaje. El legalismo es que tengo que hacer, pero el libertinaje o la libertad mal entendida es no tengo que hacer nada. De allá. En unas tengo que hacer y en la otra no tengo que hacer. Legalismo y libertad mal entendida o libertinaje. Entonces, cuando yo les digo
les expreso de mi corazón que es necesario que estudiemos un poco más profundamente para poder entender las bienaventuranzas y toda la Biblia y toda la gracia del Señor. Es necesario que entendamos esa relación que hay ahí, ley y evangelio. Bien. Cuando la persona es legalista, o sea, vive bajo la ley, sigue pensando, creyendo, como muchos hermanos, se los aseguro que hay bastantes personas, creyentes que son creyentes, que creen que la vida es conductual, entonces las conductas, si me porto así, Dios me va a dar tal cosa, o va a pasar esto o lo otro, mi marido o mi mujer vuelve, mi hijo se sale de la droga, mi hijo deja esto, o la hija, o lo que sea, por conductas. Entonces eso se llama legalismo y religiosidad, ¿cierto? Pero entonces, los otros es, pues yo ya no tengo nada que hacer, me voy al otro extremo, ¿cierto? Me voy al otro extremo, no tengo nada que hacer, pues ya, yo ya soy salvo y punto, ya no necesito de nada más. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar, vuelvo y repito, en este tiempo. Entonces, eso ha existido desde que comenzó la iglesia hasta hoy. Porque Pablo empezó siendo legalista, Pedro siendo legalista, todo el mundo siendo legalista. La iglesia empezó yendo a orar a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, la primera iglesia primitiva, porque eso fue un proceso de ir entendiendo todo esto de la transición de estar bajo la esclavitud de la ley a la libertad que nos trajo el Señor Jesucristo. Fue una transición también maravillosa, de acuerdo a todas las cartas que hemos leído. El apóstol Pablo pregunta, ¿tan torpes son? En Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne, pues muchos lo han hecho eso. ¿Será que hay seres humanos que todavía buscamos perfeccionarnos con esfuerzos humanos, como dice Gálatas 3:3? ¿Quién lo quiere leer? Y ahorita le doy la palabra a Nubia. ¿Qué dice Gálatas 3:3? ¿Será que algunos de nosotros todavía estamos haciendo esfuerzos humanos para perfeccionar nuestra vida delante de Dios, como lo quiso hacer el pueblo de Israel durante toda su historia? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Cuando veamos las bienaventuranzas, esta es una de las escrituras que yo estoy seguro que más durito nos va a dar. Pero duro nos va a dar. Precisamente porque aún no entendemos cómo tratar al presidente Petro, si bajo la ley o bajo la gracia. Porque bajo la ley, bueno, yo quisiera que este man se desapareciera, pero bajo la gracia, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que nos invita a la gracia, cierto? Bien, Nubia. Bueno, sí. Es que, bueno, habían mandamientos que en realidad son 10, y pues lo que yo entiendo, ¿sí? Y las ordenanzas y estatutos que el Señor puso para beneficio. Por ejemplo, un día yo estaba leyendo, y si su hijo lo encuentran robando, entréguenlo, o sea, para colgarlo en el madero, y de verdad hacían así. Yo decía, uy, ese Dios como tan duro, como así, y el papá que los va a entregar. Y sí, más adelante explican, Deuteronomio está eso, que era para que los demás temieran, ¿sí? Y no hicieran lo mismo. Bueno, porque pues por lo que quería decir que realmente la ley es no es por lo que leímos hoy en Primera de Juan, que es realmente el cumplimiento del amor, o sea, en realidad sí lo hacemos. Nosotros todo el tiempo hacemos la ley. No es que obramos con justicia, porque somos hijos, entonces sí cumplimos la ley, pero por amor. Bueno, algo así. Gracias. Yo como conozco a mi cuñada, entonces traté de apercibir un poquito. Bien, ¿qué dice Romanos 6:15, Hernando? ¿Qué dice Romanos 6:15? Tanto el legalismo como el libertinaje o la libertad mal entendida son destructivos para el evangelio. No le dan realmente el propósito a la persona de vida que el evangelio y la ley nos hablan, o la ley y el evangelio, como lo quieran. Son destructivos. Yo me acuerdo una vez que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba por allá haciendo de las suyas. Cuando estaba con los judíos estaba contento, y cuando estaba con los gentiles, pues enseñaba a los gentiles a ser como los judíos, habiendo ya hecho 2 o 3 predicaciones en donde 3,000 y 5,000 personas creyeron en el Señor Jesucristo. Pero lanzó
ese tipo de cosas, un hombre como Pedro que necesitó ser exhortado por el apóstol Pablo para que, bueno, hermano, ¿usted está bajo ley o bajo gracia? ¿Entendió la ley? ¿Ha entendido la gracia? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Hipócrita, le dijo. Pregunta, ¿qué pues? Pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Respuesta, en ninguna manera. ¿Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? Como ya no tengo que hacer nada. Nada tengo que hacer. Bajo la ley me tocaba hacer, pero como ahora vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A mí me parece que esa es una de las preguntas más interesantes que Pablo hace hablando de este tema que estamos hablando. Porque uno puede estar en un extremo o en el otro, porque no hemos entendido el propósito ley y evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto necesitamos, lo que vamos a ver la semana entrante, entender primeramente todo esto, un poquito de esto, y si ustedes estudian mucho más profundo, bendito sea el Señor, porque entonces la clase de la semana entrante va a ser enriquecida por todos ustedes. Bien. Esa ley y ese libertinaje son destructivos para el evangelio, realmente destruyen el evangelio. Personas que se aburren, personas que no quieren saber de nosotros ni un poquito, porque lo que ven es una cara de 38 largo a toda hora, todos señalan, todo les disgusta, si pasan por el frente de un televisor se tapan la cara, si un homosexual se sienta en una silla, ellos tienen que echarle alcohol y toda clase de desinfectantes para ellos poderse sentar porque ahí está el demonio. Y si les pongo muchos ejemplos, muchos ejemplos que les puedo poner de cómo la religión hace daño al evangelio. Y hay otros que tomaron el evangelio también como una especie de libertad extraña, además, para hacer todo lo que en su corazón malvado y perverso todavía hay. Entonces el evangelio que están presentando a los que no conocen a Cristo es un evangelio bastante difuso, que no tiene nada de santidad, ni de amor, ni de justicia, sino que, bueno, como ya fui perdonado, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Eso es parte de todo lo que estamos viendo. Romanos, capítulo 3. Este versículo me gusta muchísimo, para ubicarnos un poco más. Ya vamos a terminar. Ya antes me alargué mucho, porque quería un poquito menos. Romanos, capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No les parece a ustedes interesante esos dos versículos que resumen todo lo que hemos venido hablando esta mañana? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, con un propósito, que toda boca se cierre. Entonces, cuando uno quiere decir, ese es un mentiroso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ese es un mentiroso, estoy bajo la ley o bajo la gracia. Cuando acuso a alguien, cuando señalo a alguien, ¿qué estoy haciendo, cierto? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese era el propósito de los que estaban bajo la ley, ¿cierto? Ya que por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Entonces, mire eso tan bonito lo que hacía la ley. La ley era mostrarle a la persona su condición, para que anhelara en su corazón, reconociera en su corazón la necesidad de que alguien le tendiera la mano para que su vida fuera transformada, cambiada. Y ellos tenían clarito la promesa del Mesías, la tenían clarita durante todo el tiempo. Para eso presentaban sacrificios, hicieron el templo, el tabernáculo y todo lo demás. Entonces, esta porción de la escritura también la vamos a usar la semana entrante. Esta porción para lo que vamos a ver. Es bien hermoso lo que vamos a ver. Ningún hombre va a ser justificado por obras. Ninguno. Jamás. Si se porta bien o se porta mal. Esto va más allá. Como decía alguien, esto estamos hablando de amor, un poco más elevada la cosa. Estamos hablando de creer, más elevada la situación. Estamos hablando todo lo que hemos venido viendo desde la vestidura para acá, sobre la culpa y demás, lo que hemos venido viendo, que es extraordinario, que es grande, que es maravilloso, se los aseguro. Esto renueva la manera de pensar de uno y transforma la vida de uno. Duele, sí, a mí me ha dolido las últimas semanas, el último mes, terriblemente. Dominar mis maneras de pensar, mis maneras de sentir y mis maneras de hablar, eso duele. ¿Sabes por qué? Porque el amor no es a mi manera.
porque la gracia no es a mi manera, porque perdonar no es a mi manera, porque ver a las personas no es a mi manera. Es como el Evangelio nos indica que tenemos que hacer. Y ahí es a donde nosotros vamos a llegar la semana entrante. Es para que toda boca se cierre. Dijo un salmista, me agrada hacer tu voluntad, Señor. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué era lo que ese hombre llevaba dentro de él? Que dijo Dios, este hombre es conforme a mi corazón. ¿Qué era lo que él llevaba en su corazón? Bien. Romanos 3:23. Ahí mismitico ahí seguida. Dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos estaban destituidos de la gloria de Dios? Todos, porque todos pecaron, ¿cierto? Eso era lo que la gente tenía que haberse dado cuenta, allá con la disposición de la ley para una nación completa, para un pueblo como el pueblo de Israel, que todos estaban privados de la gloria de Dios, pero no se pudieron dar cuenta. Que la desobediencia a la ley los dejaba bajo maldición. Entonces, oye, pero yo no puedo obedecer la ley, yo estoy todo el tiempo bajo maldición. Pues sí, todo el tiempo estaba bajo maldición, porque no, si fallaba en uno ya quedaba bajo maldición. Que la ley era extraordinaria, una maravilla realmente, y más cuando uno se pone a estudiarla, uno dice, Dios santo, esto es increíble. Hay veces uno quiere, como es la ley y la gracia acá, y uno quiere como dar un saltico hacia la gracia y que esto no me toque, no ver esto, no nada, aquí ponerle como una barrera, pero eso no pasa, y eso es lo que también tenemos que entender. Bien. Todos los que viven bajo las demandas de la ley están bajo maldición, dice Gálatas 3:10. Vamos a dejar por hoy así. Vamos a dejar por hoy así porque esto es realmente maravilloso y bueno. El propósito de la ley es llevarnos a la gracia, ¿cierto? Jesús cumplió la ley, poniéndose en lugar de nosotros, él cumplió toda la ley, quitando la maldición de sobre nosotros, que no podíamos cumplir la ley. El Señor Jesucristo, todos estos son tips para la semana entrante. El Señor Jesucristo es nuestra justicia, lo que demandaba Dios por pecar. Él es nuestra justicia. No tenemos que construir nuestra propia justicia, que eso es lo que hace que yo señale, diga o haga, o vea o sienta como no lo debo hacer. No debemos o no tenemos que construir nuestra propia justicia, eso se llama hojas de higuera. No tenemos que estar construyendo hojas de higuera para amar a nuestra manera, para perdonar a nuestra manera, para convivir con otra persona, llámese esposo o esposa, a nuestra manera, convivir con nuestros hijos a nuestra manera, sino que podamos entender realmente lo que significa el Evangelio para vivir conforme lo que Dios dice que tenemos que vivir sobre la faz de la tierra, en reposo, en gozo, en paz, en libertad, amando como Él dice que hay que amar. Entonces, esto me fascina. Este estudio que he venido preparando hace días ya me fascina porque, primero que todo, a mí me puso en el lugar que me tiene que poner. Cuando uno de verdad quiere que la palabra lo renueve, lo transforme a uno. Cuando uno lo desea, ella lo va a hacer. Cuando uno se da cuenta, uno dice, pero ¿para qué pedí esto? Vale la pena pedirlo. Vale la pena que Dios obre en la vida suya y en la mía. Gústenos o no nos guste, porque es que somos sus hijos. Somos sus hijos. Y necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios, llenos de gozo y de esperanza, llenos de verdad, llenos de certidumbre, no de incertidumbre. Entendiendo que realmente Dios hizo de nosotros personas absolutamente nuevas para vivir lo que nosotros necesitamos vivir. Por eso la enseñanza de la semana entrante va a estar bien maravillosa porque nos ubica en el contexto del deseo de Dios, en lo que Él quiere, en lo que Él desea para usted y para mí. Dice el apóstol Pablo, mostrando su anhelo y su deseo por el pueblo de Israel. Dice así, hermanos, a los romanos les dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no entienden ese celo, no lo conocen, no saben qué es tener ese celo, no es conforme a ciencia.
Y explica por qué. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es una cosa realmente grande. Porque dice el versículo 4 de Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Lo voy a dejar hasta ahí. Que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos y hermanas, a entender este tema. Porque yo les voy a dar una palabra con toda la seguridad y la certeza de que así es. Absolutamente así es. No tengo la menor duda por lo que la palabra me enseña. Si nosotros entendemos esto que venimos hablando durante tanto tiempo, créanme que nuestros hogares serán bendición para otros hogares. Nuestra vida será bendición para otros. Nuestros hijos van a ser bendición para los jóvenes, nuestras hijas. Nosotros vamos a ser realmente la sal del mundo, la luz del mundo. Nosotros lo vamos a hacer cuando entendamos realmente lo que significa vivir bajo gracia. Es extraordinario, hermanos, es extraordinario. Dios, a través de su palabra, nos tiene que sacar de la desazón en que todavía vivimos muchos de nosotros. No sé cómo llevar mi casa. Pues yo no sé, pero Dios sí sabe. No sé cómo tratar a mis hijos. Yo no sé, pero Él sí. Yo no sé cómo vivir en mi trabajo si es que no son creyentes, pero Dios sí sabe cómo usted va a vivir allí y cuál es el propósito. Yo todavía no sé cómo relacionarme con los demás, con los que no me caen bien. Él sí lo sabe cómo. Pero estos hermanos, pocos hermanos que están hoy acá, son una bendición para una enseñanza como esta. Porque este tipo de enseñanzas, como las que venimos trayendo, tienen que cumplir el efecto en la vida de cada uno de nosotros. Es la gracia, que es el amor, que es el vivir a la manera de Dios. Pero ese efecto no se va a cumplir a las malas. Seguro que no se va a cumplir a las malas. Ni por inercia, ni por ósmosis, ni por transustanciación menos. Esto se cumple porque uno empieza a hacer el ejercicio, a involucrarse en la enseñanza, a crecer en la enseñanza, a vivir de ella, a amarla, a atesorarla como lo más grande que nosotros podemos tener, hermanos. No hay otra manera de que nuestra vida sea transformada. No existe otra. Aquí no hay oración que valga, no hay nada que valga. Póngame en manos, háganme, nada, eso no existe. Se necesita su decisión, mi decisión, para que su casa sea honrando a Dios, alabando a Dios, donde haya adoración continua en su casa, primero esta y después su entorno. Tiene que haber adoración, porque es que esto no es palabra muerta, es palabra viva y eficaz además. Necesitamos vivir para el Señor, no para nosotros mismos. Necesitamos vivir para el Señor, no para nosotros mismos. Y si no, nos quedamos. Y todo el mundo, mire tan bonito que van, y yo todavía aquí. Y yo todavía, como que me estoy alejando, como que yo no sé qué pasa conmigo, no sé qué tengo. Esto es una decisión, y la decisión es de amar. Y si no, nos vamos a quedar, no de la gracia, sino de vivir una vida de gozo, de paz, de esperanza. Una vida donde haya un corazón agradecido todo el tiempo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos vivir como Cristo nos invita a vivir a través de su Santo Espíritu. Dios no derramó el amor de Él en nuestro corazón. Él derramó su deseo en nuestro corazón, que lo amáramos a Él. Él puso su amor para que lo amáramos a Él. Eso fue lo que Él hizo. Él no puso el amor en nosotros ahí y lo dejó, no. El deseo de Él fue el que puso. Vea, le voy a poner el deseo de que me amen. Ya está ahí puesto. En abundancia puso ese deseo en nuestro corazón.